Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Electromagno, un canal de YouTube de ingeniería electrónica. En este nuevo vídeo voy a continuar hablando de diseño de circuitos de radiofrecuencia, tocando esta vez el tema de amplificador de radiofrecuencia, atenuador y bias T. Aquí podéis ver la imagen abajo donde ilustro lo que es un amplificador, por ejemplo, la imagen de la izquierda, el bias T o, por ejemplo, un atenuador. Todas ellas utilizando en la página web de Minicircuits, que es una página web que utilizan los ingenieros de la frecuencia para comprar componentes electrónicos y módulos de RF. Entonces, ¿de qué va este nuevo vídeo? Pues en este nuevo vídeo voy a hacer un diseño electrónico que incluya estos cuatro subbloques, y lo que voy a hacer es que desde una FPGA de altas prestaciones, configurado con un estándar LVSMOS, ya veremos que es ese estándar, una señal cuadrada de 0 a 3,3 voltios a la frecuencia de 800 MHz, voy a tener a la salida la misma señal, pero con una amplitud de 0 a 5 voltios a la misma frecuencia. Entonces voy a utilizar estos tres componentes electrónicos del que os he mencionado. Entonces, ¿qué se pretende en este diseño? Si lo que quiero es conseguir de 0 a 5 voltios a 800 MHz desde una FPGA, lo que voy a hacer primero es, voy a utilizar este amplificador minicircuit llamado ERA6, que es un amplificador que tiene un ancho de banda de 4 GHz, y que aquí en la hoja técnica podéis ver que a la frecuencia de 800 MHz tenemos una amplificación en decibelios de alrededor de los 12 decibelios. Entonces, sabiendo que tengo un amplificador de 12 decibelios y quiero 5 voltios de la salida, ¿qué necesito a mi tensión de aquí de entrada? Pues bueno, vamos a suponer que la tensión de entrada es del amplificador de aquí que llega, es de 1,2 voltios, y como quiero 5 voltios de la salida, voy a tener una ganancia en decibelios de 12,39 decibelios, que este amplificador me lo puede proporcionar a esa frecuencia. Entonces, básicamente, aquí con el atenuador en pi, que lo que hace es atenuar la señal de la FPGA, lo que voy a hacer es reducir de los 3,3 voltios a 1,2 voltios, para luego amplificarlo a 5 voltios con este amplificador que hemos utilizado. Ese es el objetivo. Y luego, el motivo por el que estás utilizando un bias T es que cuando diseñamos el amplificador, por la presencia de unos condensadores de bloque, vamos a tener que ajustar la continua de la señal de RF. Eso ya lo voy a explicar cómo se hace, y se hace gracias a este módulo bias T, que no es más que un condensador y una bobina que dejan pasar la señal de RF por un lado, la continua o corriente continua por el otro lado, y a la salida del puerto tenemos esa señal de RF con un nivel de continua. Entonces, este es el objetivo que quiero hacer en este vídeo. Y luego vamos a hacer el circuito entero con el QStudio, un software libre, donde podemos hacer diseño de circuitos de radiofrecuencia. Primero vamos a hablar del estándar LVSMOS, luego del atenuador, luego del amplificador y por último del bias T. Así que nada, si te interesa este vídeo, te invito a seguirme y date un like. Bueno, el estándar LVSMOS, Low Voltage CMOS, es un estándar que implementa circuitos basados en transistores CMOS para la computación de circuitos. Este estándar está definido por este estándar, el JEDEC, que se puede descargar por internet, ahí te explican todos los estándares que hay. Por ejemplo, el LVSMOS en la FPGA de la serie 7 soporta este tipo de estándar, del LVSMOS 12 hasta el LVSMOS 33. El LVSMOS 12 significa 1,2 voltios y el LVSMOS 33 significa 3,3 voltios. Aquí podéis ver en la imagen un ejemplo donde una señal interfaz LVSMOS estándar de niveles 1,8 voltios a una frecuencia de 25 MHz. Luego aquí nos da, que eso también nos da en la hoja técnica de datos, normalmente cómo podemos hacer adaptación de impedancia de dos circuitos emisor y receptor que se usan en el estándar LVSMOS. Si ambos emisor y receptor tienen la resistencia interna igual, por ejemplo 50 ohmios, con una línea de transmisión de 50 ohmios se puede ajustar y adaptar la impedancia y no habría pérdida de reflexión. En caso contrario, si el emisor y el receptor, el emisor en este caso, tiene una impedancia diferente a 50 ohmios, lo que hay que poner es poner una resistencia en serie. Bueno, y por último, dependiendo de cada banco, porque cada FPGA tiene un banco HR y HP. En este caso, por ejemplo, en el banco HR solamente nos deja lo que es el VSMOS 33 y 25, pero no y en el otro seguramente el 1,2, 1,8 y 2,5.
pero no podemos tener 5 voltios, entonces tenemos que hacer esta circuitería que propongo, ¿de acuerdo? Más que nada para hablar de estos tres componentes electrónicos, del atenuador, amplificador y el bias T. Bueno, pues el atenuador en pi no es más que es un circuito que se usa principalmente en radiofrecuencia y en microondas, y que pues, se puede ser diseñado para obtener impedancias iguales en la entrada y la salida o diferentes. En este caso voy a utilizar el atenuador del pi con ambas impedancias de entrada y salida de 50 ohmios, o sea, van a tener ambas la misma impedancia. El atenuador en pi se denomina así por su tipo de distribución, una resistencia en serie y la disposición R1 y R3 en paralelo con la entrada y la salida. ¿De acuerdo? Aquí están los cálculos que hemos dicho para ambas, en este caso la impedancia de entrada y la salida que sean iguales, y aquí podemos calcular R1 y R3. Solo tenemos que saber el valor de K. El valor de K se puede obtener a través de una tabla. Si queremos una atenuación de 0,5 dB, de 3 dB, de 6 dB, de 10 dB, este sería el valor de la tabla. Entonces, si por ejemplo, aquí en este ejemplo queremos de menos 10 dB, sabemos que según la tabla sería un valor de 3,16 la K. En este caso, para este ejemplo típico, de 75 ohmios la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y aquí que hacemos los cálculos. Y aquí tendría el circuito del atenuador en pi. Nos atenuaría la señal de entrada y desfasada en pi, 180 grados. Pero ya hay calculadoras, por supuesto, online, muchas de ellas. Yo aquí os voy a presentar el de DigiKey. Ponemos aquí lo mismo, atenuación de decibelio, impedancia de 75 ohmios y nos calcula la resistencia. De esta manera ya podemos calcular nuestro atenuador pi, que va a ser de 50 ohmios y queremos una atenuación de menos 8,78 decibelios. Y ahí nos va a calcular las resistencias. El amplificador que he comentado voy a utilizar el ERA6+. Este amplificador de la página Minicircuit. Es un amplificador donde aquí veis las características técnicas. Tiene un ancho de banda de continuo de 4 GHz. Se puede alimentar el voltaje de este amplificador de manera simple y no doble. No haría falta dos fuentes dobles para amplificar este amplificador, lo cual es muy interesante. Ya está internamente adaptado a 50 ohmios tanto la entrada como la salida, lo cual lo hace mucho más interesante y además es condicionalmente estable. Típico de aplicación en la que utiliza, pues lo que veis aquí, para circuitos de microondas, enlace de Wi-Fi, modem, para celulares y para muchas más cosas, para circuitos basados en amplificadores de radiofrecuencia. El circuito interno es lo que veis aquí, es como una estructura en Darlington de alta potencia, donde tiene su entrada de RF, tierra y salida de RF y además la polarización del amplificador. Esto lo aplica aquí, en la hoja técnica del componente. La forma del encapsulado, donde dos pines de ellos son de GND, una de la entrada de RF y la otra de la salida y la polarización de continuo. Y aquí podéis ver que a la frecuencia de 1 GHz, 2, 800 MHz, que es lo que queremos nosotros en nuestro circuito, de 800 MHz, queremos tener una amplificación de 12,39 decibelios para obtener 5 voltios en la salida. Entonces, con este amplificador lo podemos conseguir, ¿de acuerdo? Porque va a estar alrededor de los 12 decibelios. Bueno, pues el amplificador no tiene más. Para diseñar el amplificador lo que hace falta es un condensador de bloque a la entrada y a la salida, una bobina de choque y una resistencia de bias y un condensador para la línea de alimentación. Eso es todo. La fórmula para calcular la resistencia del bias sería esta, que dependiendo de la tensión del amplificador, que en este caso sería de 4,9 voltios para la ERA, vamos a poder suministrar hasta una corriente de 70 mA. Bueno, aquí veis una placa de evaluación, de ejemplo. Esta placa de evaluación es que utiliza un amplificador, el mismo que os he comentado. Tiene dos capas y ha utilizado un material Royer RO 4350B con esta constante dieléctrica, con un grosor de dieléctrico de 0,030 pulgadas. Y aquí nos dice, el color verde va representado lo que es la capa de señal y el rojo el GND. Tenemos nuestra entrada, nuestra salida. Esta línea de transmisión está diseñada pues, con línea de transmisión seguramente en microstrip. Y aquí tenemos la línea de bias, con su bobina de choque y la resistencia de bias, alimentada a 12 voltios. Y esta sería el circuito que he mostrado como anteriormente. Aquí nos dicen incluso ya la referencia para el ERA6. El ERA6, entonces, podemos descargarnos los ficheros de los parámetros S para luego simularlo, por ejemplo, con el QStudio o en el Advanced System Design, lo cual lo hace muy interesante. Podemos descargar este amplificador para
simularlo en parámetros S. ¿Qué contiene ese fichero de parámetros S? Pues contiene todos los parámetros S calculados desde una frecuencia de 50 hasta los 4 GHz del ancho de banda de este amplificador. Aquí he mostrado hasta 2 GHz con su correspondiente tabla de parámetros S. Aquí nos dice que está alimentado con una tensión de 4,68 voltios el amplificador y con una corriente de 56 mA. Entonces, este es el fichero que lo descargamos para poder simular nuestro circuito o nuestro diseño con el software, en este caso el QStudio. Bueno, el BIAS-T. ¿Qué es el BIAS-T? Como lo he explicado anteriormente, el BIAS-T es un dispositivo que tiene 3 puertos. Un puerto de RF, donde va a entrar la señal de RF, y este condensador va a dejar pasar la señal de RF bloqueando la continua. Y luego por el otro lado tenemos por un puerto la señal de continua, que deja pasar esta señal de continua bloqueando la alterna. A la salida vamos a tener, por lo tanto, una señal de RF más una continua. ¿Para qué queremos el BIAS-T? Pues, por ejemplo, ajustar el nivel de continua de esa señal por donde está la RF, si lo queremos bajar o si lo queremos subir, ¿vale? Se utiliza muchísimo, por ejemplo, pues para ajustar la continua cuando pongamos los condensadores de bloque del amplificador BIAS. O también se utiliza el BIAS-T para polarizar los amplificadores, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo con el QStudio, como de una señal en LVSMOS de 1,8 voltios a una frecuencia de 2 GHz, amplificarlo con un amplificador de impedancia de 50 ohmios de entrada y salida. Lo podemos amplificar, lo amplificado hasta 2,5 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema de añadir los condensadores cuando queremos dejar pasar la señal de alta frecuencia es que se va a caer la continua. Entonces, aquí va a caer la continua hasta que llegará un momento de inestabilizarse. Esto sería el normal funcionamiento, ¿de acuerdo? Pero luego se puede ajustar hasta el nivel de continua con el BIAS-T. Aquí, de esta forma estaría correctamente diseñado o diseñado lo que es la lesión de los condensadores. Si no hubiéramos hecho bien diseñado bien los condensadores a su frecuencia, por ejemplo, el condensador a la impedancia del condensador es 1 partido 2pi la frecuencia por C. Esa impedancia del condensador tiene que ser muy inferior, mucho más pequeño que la impedancia de entrada del amplificador. Entonces, si no lo calculamos bien, pues se nos va a caer la continua, incluso aquí, ve cómo se nos cae. Entonces, una vez calculado bien el condensador, para poder subir la continua, como lo teníamos aquí, a 2,5 voltios, tenemos que añadirle el BIAS-T, que es esto de aquí. Un condensador y una bobina. Nuestro condensador de entrada, nuestra condensador de salida, que ya lo añade el BIAS-T, y la bobina de choque. Aquí pongo una resistencia para polarizar a la corriente de tensión que queremos y subir los niveles deseados para que volverlo a ponerlo a la tensión que nosotros queremos. Que lo queremos aquí en 0, pues le sumamos un poco más. Que lo queremos tener a partir de 1, pues eso es lo que hace el BIAS-T, subir el nivel de la continua. Entonces, bueno, esto es lo que quiero hacer yo con vosotros con el QStudio. Vamos a diseñar este circuito y lo voy a simular en parámetros S. Primero vamos a descargarnos en los parámetros S. Ya hemos descargado el fichero que he dicho en parámetros S de este amplificador ERA 6. Vamos a simularlo con los parámetros S. Vamos a ver que efectivamente tiene las pérdidas de reflexión y la ganancia funciona bien a la frecuencia de 800 MHz. Si funciona bien ese amplificador, luego entonces lo vamos a hacer el diseño completo con ese amplificador. Lo vamos a hacer también en el diseño completo en parámetros S y por último en el dominio del tiempo. Así que eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Si te interesa, pues nada, date un like y ahora os voy a enseñar el diseño completo con el QStudio. Bueno, pues ahora voy a simular el circuito que he explicado en la teoría. Vamos a simularlo en parámetros S, como sale aquí, y luego en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar los dos circuitos, pero primero tenemos que simular el circuito solo con el amplificador, ¿de acuerdo? Entonces, si observáis aquí cargo este bloque es para cargar el amplificador, descargar el fichero y cargarlo aquí, el amplificador. Veis aquí que no es el ERA 6 más, sino el ERA 4 más. Ahora os voy a explicar por qué. El motivo de haber seleccionado ERA 4 más
es porque cuando hagamos el diseño completo, debido a la presencia de líneas de transmisión, substrato, condensador de bloque, etcétera, debido a esa presencia de tanta circuitería, pues van a haber pequeñas pérdidas sí o sí cuando quieras diseñar el circuito. Es decir, cuando tú haces tus cálculos, esos cálculos son cálculos ideales, pero cuando tú diseñas un circuito en RF, pues ese circuito de RF se va a enfrentar a ciertos fenómenos, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo cargar aquí, por ejemplo, y enseñaros el ERA 6. Vamos a buscar el ERA 6. El ERA 6, por ejemplo, a 56 mAh, ¿no? Vamos a descargarlo. Vamos a darle OK. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a simular, ¿vale? Y vamos a ver los parámetros S. Entonces, al simular el ERA 6, el que hemos hablado, aquí en el circuito tengo mi puerto 1 de entrada, mi puerto 2 de salida, con impedancia de 50 ohmios a 800 MHz. Y luego se han diseñado la línea de transmisión a la frecuencia de 800 MHz, con el sustrato este que veis aquí. Es un sustrato del Roger-Rock 4003, con esta constante dieléctrica. H lo he decidido que sea de un grosor de 0,1 milímetro, con la idea de diseñar este circuito en una capa externa y poder tener un ancho de pista de alrededor de 0,2 milímetros. Es el principal motivo. T es el 35 micras, que es lo que es el grosor de la pista de la capa externa. Y luego tenemos las tangentes de pérdida, que para este Roger-Rock 4003 son 0,002. Entonces, calculamos la línea de transmisión. La línea de transmisión se calcula aquí, Tools, Line, y aquí ponemos los parámetros del sustrato del Rogers, a la frecuencia de operación, en este caso de 800 MHz. Lo tenemos que poner, en este caso, a 800 MHz, poner los 50 ohmios, las impedancias, y el ángulo que viaja a esa señal es de 90 grados. Entonces ponemos los parámetros en S, y aquí vemos que nos da el ancho de la pista y la longitud crítica. Y así como he calculado este circuito. Primero vamos a simular el amplificador con su línea de transmisión y su entrada y salida para obtener el S11 y el S21, que es lo que nos interesa, la pérdida de reflexión y la ganancia. Entonces aquí vemos que a la frecuencia de 800 MHz, con este amplificador y la línea de transmisión, ya nos dice que la ganancia en decibelio, el S21, es 11,3. Ya no tenemos 12 con algo. Eso, por lo tanto, no vamos a poder conseguir probablemente una tensión de salida de 5 voltios. De ahí el motivo por el que finalmente decidió el ERA 4, ¿vale? Eso teniendo en cuenta todas las pérdidas cuando añadíamos más circuiterías, línea de transmisión, amplificadores, atenuadores, sustrato, todo eso, quieras o no, pues ahí se va a enfrentar a ciertos fenómenos, ¿no? Y no va a ser exactamente igual como los cálculos teóricos. Bueno, las pérdidas de reflexión, como veis aquí, están por debajo de los menos 10 dB, con una respuesta de menos 27,1, ¿de acuerdo? A la frecuencia de 800 MHz. Y luego aquí he hecho una ecuación que es el valor de K, para ver si este amplificador es estable. Para que el amplificador sea estable, K tiene que ser mayor que 1. Y efectivamente, este amplificador es mayor que 1, por lo tanto, este va a ser estable y va a amplificar, ¿de acuerdo? Entonces con la ERA 6 tengo 11,3 decibelios, pero aquí, como he enseñado antes, y ahora si yo cargo el ERA 4, y lo vuelvo a simular, ahora vamos a ver aquí que efectivamente tenemos ya incluso un poco más, 13 decibelios. Debería estar por encima de 5 voltios, pero no va a ser así por los mismos fenómenos de comportamiento de los circuitos en RF. Siempre va a haber algo de pérdidas, ¿de acuerdo? Incluso ha mejorado lo que es las pérdidas de reflexión, o sea, mayor adaptación de impedancia a esa frecuencia de resonancia, 800 MHz, menos 37,9, mucho más por debajo de menos 10. Por lo tanto, este amplificador se ajustaría mejor para nuestro diseño. Y es también estable, 1,36. Así que vamos a utilizar este amplificador, el ERA 4. Vale, primero vamos a simularlo en parámetros del diseño. Bien, como hemos dicho, nuestro puerto de entrada, el puerto P1, nuestro puerto de salida P2, 50 ohmios y 800 MHz. La línea de transmisión son exactamente iguales a lo que hemos calculado. He puesto una línea de transmisión a la entrada y otra a la salida. ¿De acuerdo? Y ahora voy a simular el circuito para ver las pérdidas de reflexión a la entrada
a la salida y la ganancia, que es el S21, ¿vale? Y aquí vemos el atenuador en pi. El atenuador de pi, aquí hay una herramienta que te permite calcular los atenuadores. Aquí está. Le damos aquí y aquí nos aparece una tabla y aquí podemos poner la atenuación que queremos, que ambas impedancias son iguales y además nos calcula la resistencia. Y lo ponemos aquí. Como hemos visto en la teoría, necesitamos unas pérdidas de menos 8,78 decibelios para tener aquí 1,2 voltios y luego amplificar el amplificador para poder conseguir alrededor de los 5 voltios a la salida. ¿De acuerdo? Se diseña el amplificador. Este es el amplificador que hemos diseñado. Y ahora, el bias T, aquí he hecho los cálculos y me salen 4 nanofaradios y 10 microhenrios. Los condensadores, lo que he dicho, los condensadores tienen a la frecuencia de 800 MHz, tienen que dejar pasar la señal de RF. Entonces, sí, eso se calcula con la fórmula de la impedancia. Tu impedancia de un condensador tiene que ser 0,001, por ejemplo, ¿no? Despejas de ahí el condensador, el valor del condensador. Y de ahí he calculado 4 nanofaradios. Y lo mismo parecido, pero la bobina. En este caso, queremos que la impedancia de la bobina sea mucho mayor a 0. ¿De acuerdo? Y de ahí despejamos L y obtenemos el valor de la inductancia. En este caso, 10 microhenrios. Nada, entonces simulamos el circuito y sale de aquí y nos va a salir estos valores en parámetros S. Bueno, pues los valores que nos sale aquí en parámetros S, vamos a agrandar esto. Bueno, pues aquí podemos ver que las pérdidas de retorno en la entrada, que es el S11, tenemos a la frecuencia de 800 MHz menos 55 dB, que está bastante bien, muy por debajo de menos 10 dB. Y lo mismo para la salida del S22, tenemos menos 30,7, que no está nada mal. Y luego tenemos que la ganancia a 800 MHz es con S21 de 4,13 voltios, para ya toda esta circuitería completa. Vamos a ver cómo se comporta en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo, aquí, pues nada, aquí tengo que emular el comportamiento de la FPGA, que sería un estándar LUSMOD de 0 a 3,3 voltios a la frecuencia de 800 MHz. Aquí ya está simulado el circuito y podéis ver a la entrada VI de T como es una señal cuadrada de 0 a 3,3 voltios. Luego, aquí en la señal de salida del atenuador, aquí tengo ya la señal de salida de aquí atenuada entre 1,53 y 0,43. Eso nos sale una amplitud de alrededor de 1,112 voltios, ¿vale? Que es más o menos lo que queremos conseguir, 1,2 voltios. Aquí podéis ver cómo la presencia de los condensadores, primero me cala continua, pero luego yo puedo utilizar el bias T para ajustarlo a 0 voltios, ¿de acuerdo? Y me he dado cuenta que sumándole 2,4 voltios voy a poder tener la salida al nivel de esta señal de RF a mínima de 0 voltios. Entonces, luego con este amplificador, se utiliza un amplificador en dominio del tiempo, se utiliza este tipo de condensador. Aquí tienes que poner la ganancia que te ha salido en el parámetro S, la impedancia de entrada y de salida de 50 ohmios un parámetro que se llama el nivel de figura, que se lo puede ver de la hoja técnica del amplificador. Nada, luego tú vayas T, aquí ves que a la salida del amplificador lo que tiene es una amplitud de 2,61 más 2,22, que son casi ya 5 voltios, ¿vale? Pero está en menos 2,22 voltios, entonces tú tienes que sumarle aquí un poco más para tener aquí ya en cero lo que es la señal de RF, ¿de acuerdo? Y luego tu impedancia de carga final de 50 ohmios. Entonces hemos visto cómo a partir de una señal cuadrada de 3,3 voltios hemos amplificado y hemos tenido de 0 a 5 voltios. Es decir, toda la teoría que os he explicado se ha aplicado al simulador. Este es básicamente lo que quería enseñaros. Cómo he generado la señal de FPGA emulando con un generador de cuadrada, mi línea de transmisión entrada-salida, el atenuador, el amplificador con su condensador de bloque y el bias T, y luego la impedancia de carga final de 50 ohmios, con un sustrato Rogers RO 4350D a una frecuencia de 800 MHz. Así que nada, esto era lo que quería hablar en este vídeo. Creo que he tocado muchas cosas, se han tocado temas de amplificador, atenuador, bias T, línea de transmisión, cálculo de línea de transmisión, cálculo de impedancia de los condensadores de bloque. En fin, creo que resulta muy interesante
un nuevo vídeo más de RF, espero que haya gustado. Y nada, si queréis que continúe haciendo vídeos más de RF o de otra cosa, me dejáis comentario en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, que os vaya muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.